Muy buenos días a todas y todos. Soy Nicole Rosso, directora de sostenibilidad de la IE University. Es un placer darles la bienvenida a esta tercera sesión del ciclo Naturaleza y Finanzas, centrada hoy en casos prácticos de integración de la naturaleza en las decisiones de inversión y financiación. Nos convoca una cuestión estructural: cómo traducir riesgos y dependencias de la naturaleza en decisiones financieras concretas, medibles y comparables. Sabemos que el riesgo climático ha avanzado notablemente en su integración en análisis financiero. La biodiversidad, el agua o la degradación del suelo no están aún al mismo nivel de madurez técnica ni regulatoria. Precisamente por eso, este diálogo es crítico. Este ciclo se desarrolló coorganizado por Spain Cibles y con Fundación Biodiversidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Gracias también a todas las personas que nos acompañan hoy desde distintos ámbitos del ecosistema financiero, académico e institucional. Para abrir la sesión, contamos con la intervención de Javier Remero, coordinador del área de Economía Azul y Capacidades para la Transición Ecológica en la Fundación Biodiversidad de Miteco. Javier, muchas gracias por acompañarnos y tienes la palabra. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Nicole, por la introducción a este webinario. Me gustaría empezar agradeciendo a todas las personas que nos acompañáis hoy siguiendo esta sesión y a todas las personas que habéis participado también en la preparación, especialmente de SpainShift y de la Fundación Biodiversidad. Como comentaba Nicole, pues este webinario forma parte del ciclo de Naturaleza y Finanzas, que, como sabéis, es una iniciativa que está impulsando el proyecto de Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad de la Fundación, junto con SpainSeed, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocido como PRTR, o Next Generation de la Unión Europea. Bueno, me gustaría empezar, seguro que todos conocéis la labor que hace la Fundación Biodiversidad, pero bueno, por poner un poco en contexto, pues que conozcáis que la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público, que estamos adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y que desde el año 1998 trabajamos para proteger el patrimonio natural y la biodiversidad en España. Lo hacemos principalmente como entidad donante, a través de distintas convocatorias de ayudas que cofinanciamos con fondos europeos, principalmente Fondo Social Europeo, Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, y de una manera muy significativa en este último periodo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También desarrollamos proyectos propios, pues grandes proyectos de conservación. Seguro que pues muchos habéis oído hablar del Life Intemares, por ejemplo, para llegar al 30% de la superficie marina protegida en España en el año 2030 en el marco de la Estrategia Europea de Biodiversidad, o proyectos emblemáticos de especies como el que está finalizando ahora, por ejemplo, para mejorar el estado de conservación de la cerceta pardilla. Pues a través de estos grandes proyectos de conservación, pues podemos trabajar en el territorio y también tenemos una serie de proyectos como es el que os introducía antes de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad. Este proyecto, que tiene ya más de 12 años de recorrido, pues pretende ser una plataforma de colaboración público-privada en la que se puedan establecer alianzas estratégicas con empresas y entidades financieras que quieran respaldar y contribuir a los objetivos y metas de restauración y conservación comprometidos por nuestro país y también en el contexto internacional. Esta iniciativa cuenta en la fase en la que nos encontramos ya con 147 empresas y entidades financieras adheridas, y lo que perseguimos en último término pues es generar espacios donde podemos compartir distintos puntos de vista, conocimientos, herramientas o casos prácticos, como es el caso de este webinario, además de explorar esas colaboraciones público-privadas. Animaros a las personas que estéis siguiendo este webinario que trabajéis en una empresa que esté comprometida con la biodiversidad y que aún no esté adherida a la iniciativa, pues a consultar toda la información en nuestra página web o a escribirnos directamente a la Fundación para que os podamos enviar más información. Este webinario, como decía, y este ciclo de Naturaleza y Finanzas,
pues es una de las actividades que estamos desarrollando desde la Iniciativa Española de Biodiversidad y, como muy bien introducida Nicole, pues es el tercer ciclo, la tercera sesión de este ciclo. En el primero pudimos conocer con un poco más de detalle por qué la naturaleza es importante para el sector financiero. En la segunda, pues pudimos compartir algunos marcos de actuación, herramientas de trabajo y también algunas iniciativas que nos permiten abordar la naturaleza en la gestión del riesgo. Y en esta tercera jornada vamos a aterrizar ya en ejemplos reales e inspiradores que nos van a demostrar cómo el sector financiero puede ser un actor clave a la hora de dirigir, pues, prácticas de inversión hacia soluciones que sean positivas en naturaleza. Algunos datos que me gustaría poner sobre la mesa para marcar un poco el contexto, que yo creo que son conocidos por el gran público, pues sabemos hoy en día que se necesitan unos 700.000 millones de dólares americanos cada año para poder cumplir con las metas que se han establecido en el marco global de diversidad biológica. Y también que más de la mitad del Producto Interior Bruto del mundo depende de la medida de la naturaleza. Con lo cual, yo creo que cerrar la brecha financiera en este ámbito, pues es tanto un reto como una oportunidad, especialmente para el sector financiero. También en el último informe que publicaba IPBES, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa de Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos, enfocado específicamente en empresas y biodiversidad, pues sabemos que los flujos financieros, tanto públicos como privados a nivel global, que están los impactos negativos sobre la naturaleza, se han estimado en torno a los 7,3 billones de dólares. A estos la financiación privada está contribuyendo con casi el 60% de la financiación, con casi 5 billones de dólares. En contraste, observamos también, y se recoge en este informe, que únicamente se han destinado 220.000 millones de dólares, tanto públicos como privados, a actividades positivo, es decir, que están contribuyendo a conservar y restaurar la biodiversidad. Este informe de IDEX es muy interesante. Aquellos que no lo hayáis leído, pues os animo a consultarlo, ya que además de poner sobre la mesa todos estos datos que nos permiten analizar con más rigor en qué punto está el mundo empresarial y financiero en el ámbito de la biodiversidad, pues también propone toda una serie de medidas, hasta 100 medidas que están orientadas a cambiar la dirección, a cambiar el rumbo y a apostar en mayor medida por estas iniciativas de conservación y restauración de la biodiversidad. Bueno, yo creo que todos somos conscientes del contexto global, social y económico en el que estamos, el equilibrio en el que se encuentra la biodiversidad y los retos que estamos haciendo frente como sociedad, tanto lo que tiene que ver con el clima como con la pérdida de biodiversidad y también en el ámbito de la desertificación y la sequía, que son las tres grandes cumbres y los tres grandes temas ambientales que hoy en día están sobre la mesa. Los tres están eh, poniendo de relieve que vivimos en una pérdida de capital natural sin precedentes y que esto se convierte en una amenaza estructural para que los mercados y el ámbito financiero pues gocen de un ambiente estable. Por eso vemos que las empresas, que el sector privado pueden ser agentes de cambio positivos en este sentido. Eh, en este ámbito están también bancos, aseguradoras y fondos de inversión. Las medidas que están relacionadas con la naturaleza sin duda pueden reducir los riesgos y dar lugar a nuevas oportunidades de inversión. Bueno, no me enrollo más, espero que el webinario sea de interés. Vamos a conocer casos prácticos muy interesantes, que Nicole va a ir ahora dándoles la palabra y simplemente acabar agradeciendo nuevamente a todos los ponentes que nos acompañáis hoy y a todos los que nos estáis siguiendo en directo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por situar el marco en el que se inscriben estos esfuerzos. Pasamos ahora al primer caso práctico desde la perspectiva de la banca. Nos acompaña Miriam Rico Sandoval, del área de finanzas sostenibles del grupo cooperativo Cajamar. Cajamar tiene una larga trayectoria vinculada al sector agroalimentario, lo que convierte la gestión de riesgos y dependencias de biodiversidad en una cuestión estructural, no periférica. Miriam, cuando quieras. Buenos días a todos. Quiero agradecer esta invitación a este webinar y me parece que el hecho de
disponer de estos foros donde tanto entidades financieras como otras instituciones podamos poner nuestro granito de arena sobre cómo gestionar o cómo compartir estos estudios o este impacto sobre la naturaleza me parecen absolutamente claves y simplemente pues a partir de ahora pues empezaré mi exposición sobre cómo el Banco Cooperativo Cajamar hemos integrado los riesgos de la naturaleza y sobre todo cuáles son estos aspectos claves tanto en los riesgos y las oportunidades que las entidades financieras podemos encontrar sobre esta gestión. Lo primero es poner un poco la introducción sobre nuestro grupo y es que nuestro grupo cooperativo nace comprometido con el entorno social, tanto social, económico y ambiental en el que interactúa. ¿Y por qué digo esto? Porque Cajamar nace en una zona desértica y nace en los años 60 con el apoyo a la agricultura. A la agricultura en una zona desértica quiere decir que tanto los agricultores como la visión que se tenía por la parte financiera era que se tenía que dar un gran apoyo, pero que sobre todo se tenía que hacer un gran esfuerzo a poder utilizar estos recursos escasos de la manera más eficiente posible y por lo tanto que ya no solo que se realizara de la manera más eficiente, sino que además tuviera un gran cuidado con esta biodiversidad para que se pudiera mantener en el tiempo. Es por esto que el Grupo Cajamar también tiene un gran apoyo en la transición hacia una economía baja en carbono y por tanto ambientalmente responsable, lo que implica una gran transformación profunda del modelo económico. En el proceso se dan grandes oportunidades y riesgos que impactan al sector financiero y, por tanto, los efectos físicos provocados por el cambio climático y la degradación del entorno natural pueden alterar significativamente la estabilidad del sistema financiero. En este contexto, nosotros entendemos que las entidades deben desarrollar una comprensión holística de lo que son los riesgos ambientales y climáticos y cómo pueden afectar en el entorno operativo de nuestra actividad, tanto en el corto, medio y largo plazo. Por tanto, debemos incorporar estrategias tanto de evaluación como de mitigación y adaptación que nos permitan, tanto a nivel económico, anticiparnos a los nuevos escenarios y fortalecer su resiliencia. ¿Qué es lo que nos pasa también? Que además de toda esta parte que nosotros ya conocemos, es decir, que sabemos que estos riesgos nos impactan, también tenemos un entorno regulatorio en constante evolución. Tenemos iniciativas globales. Por un lado, el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030. Por otro lado, el sistema de las finanzas sostenibles y este grado de transparencia que nos ha llevado la normativa CSRD, donde promover transparencia en las decisiones empresariales. También, ¿qué es lo que nos exige esta nueva actuación? Pues una adaptación y resiliencia empresarial, adaptar el modelo de negocio a las nuevas exigencias regulatorias y garantizar la competitividad. Por último, no debemos olvidar esta colaboración internacional y los estándares que se están dando. Por tanto, esta colaboración con organismos internacionales y estándares a nivel global de divulgación efectiva nos hará más comparables y, por tanto, podremos tener esta visión de si nuestra empresa está siendo lo suficientemente resiliente o estamos viendo cómo se puede avanzar más allá. ¿Cuál es el compromiso del Grupo Cajamar? En 2024, el Grupo Cooperativo Cajamar se adhiere a la iniciativa de TNFD, pero se añade como Early Adopter. La iniciativa TNFD es un grupo de trabajo que proporciona un estándar internacional para que las organizaciones integren los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza, tanto en el proceso de la toma de decisiones estratégicas, en la gestión empresarial y cómo divulgamos nuestras cuentas. El compromiso que ha adquirido Cajamar como Early Adopter ha supuesto que la entidad tenga que publicar en su estado de información no financiero, sujeto a la norma CSRD, incluyendo el estándar de la iniciativa TNFD que propone ciertas normas de divulgación. Además, dentro de esta norma de divulgación, en 2024 ya publicamos nuestro primer informe sobre divulgaciones, sobre impactos y riesgos, oportunidades relacionados con la naturaleza.
Y en 2025 hemos seguido avanzando en la medición y seguimiento de nuestros riesgos y oportunidades, todos relacionados con la naturaleza y los recursos ecosistémicos. Este nuevo informe estará disponible en este primer semestre de 2026. Y nuevamente nos volvemos otra vez a la divulgación de TNFD. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos hace? Pues son 4 estándares, es decir, 4 bloques. Por un lado, la divulgación de la gobernanza de forma específica. También cuál es la estrategia que vamos a llevar para tratar estos recursos ecosistémicos. Por otro lado, también la gestión de riesgos e impactos. Y por último, disponer de una serie de métricas y objetivos con la cual nosotros nos podremos focalizar y medir si nuestra actuación está yendo en la vía donde nos habíamos propuesto. Entonces, sobre este marco hemos desarrollado nuestros informes y va a ser parte de nuestra presentación. Primero empezaremos con la parte de la gobernanza en sostenibilidad. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el Grupo Cooperativo Cajamar? Pues se ha integrado la sostenibilidad dentro de nuestro marco de gestión. Por tanto, promueve una cultura corporativa de protección ambiental y de valor sostenible. Se ha creado un área, una dirección general específica que reporta a el Consejo de Administración, el órgano de máximo rango, pero también integra todos los valores y todos los indicadores que nosotros estamos recogiendo al resto de la organización. Por tanto, por un lado, se realiza una gestión de riesgos y de cumplimiento, pero por otro lado, le damos igual o mayor valor a la formación y la colaboración, destacando la formación a empleados y la colaboración con expertos externos y organismos nacionales e internacionales. Destacar, por supuesto, la colaboración de la Estación Experimental de Cajamar, que se ha consolidado como una expresión del compromiso del grupo con la cadena de valor agroalimentaria, orientada a la mejora de la huella medioambiental y a la disminución del riesgo derivado de su actividad financiera. Con respecto al otro bloque, la parte de la estrategia en sostenibilidad. La sostenibilidad se ha incluido en nuestro grupo como un eje transversal en la estrategia. Nuestro modelo de banca cooperativo desarrollado por el grupo surge con el propósito de convertirnos en un instrumento financiero al servicio de la sociedad en la que nos integramos. ¿Pero para qué? Para favorecer su crecimiento económico, el desarrollo integral y, por supuesto, velar por el cuidado medioambiental, que, como ya he dicho en la parte inicial, era nuestro objetivo inicial por el que se constituyó la entidad y, por tanto, no lo hemos perdido. Forma parte de nuestro ADN. Pero ¿cómo hemos integrado esta estrategia en el grupo? Pues por un lado, lo que se ha hecho es un análisis del conocimiento del entorno. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues mediante un proceso de evaluación de doble materialidad. Por otro lado, tenemos el compromiso con la naturaleza. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues disponemos de una política medioambiental y social. Tenemos nuestra política de inversiones socialmente responsables con 3 ámbitos: el ámbito ético, el ámbito social y el ámbito medioambiental. Y también una serie de vinculaciones no deseadas. Dentro de estas vinculaciones, tanto tenemos parte de gobernanza, donde hay empresas donde la entidad no desea ser partícipe, pero hay una parte muy importante que en 2024 incluimos todos aquellos requisitos medioambientales que tienen que cumplir nuestras financiaciones. Por otro lado, el ecosistema de innovación, donde además de tener ciertos compromisos a nivel de gobernanza, pero también estamos incluyendo a través de todo este estudio de los centros experimentales, el servicio de estudios y publicaciones, la transferencia del conocimiento, nuestra comunidad digital a través de Plataforma Tierra, pero también los programas de aceleración empresarial como es Cajamar Innova. Y por último, ¿qué es lo que hemos hecho? Integrarlo en nuestro plan estratégico. En 2025-2027, nuestro nuevo plan estratégico integra los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en todos nuestros procesos. Respecto al tercer punto, la gestión de riesgos e impactos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que se hace es una evaluación de las dependencias y los impactos. Las amenazas ligadas al capital natural y al cambio climático
por su naturaleza sistémica, son consideradas como factores transversales que nos impactan en los riesgos relevantes de nuestro grupo. Es por ello que se valora la dependencia y el impacto de los servicios ecosistémicos en el análisis que realizamos. ¿Cuál es el objetivo? Valorar cómo se puede ver afectada económicamente una de las actividades a las que apoyamos a través de la actividad financiera. ¿Y cómo hemos hecho este caso? Pues hemos utilizado herramientas externas. Por un lado, hemos utilizado la herramienta ENCORE para valorar a nivel sectorial, pero también hemos hecho un análisis de los riesgos físicos que impactan a los activos de nuestros sectores mediante la herramienta de Risk Filter Suite. ¿Por qué? Porque nos permite realizar una evaluación de los principales riesgos asociados a la biodiversidad y al agua, en función de su localización geográfica. Entonces, como podéis ver en el cuadro adjunto, a partir de la identificación de los riesgos, los elevamos a nivel micro y macro de la economía y, por tanto, podemos conocer cuál es el riesgo financiero al que nos está impactando, que ya puede ser el de crédito, mercado, reputacional u operacional. Por tanto, a partir de este análisis de materialidad, el objetivo es comprender la importancia en la vulnerabilidad de los riesgos medioambientales y cómo pueden impactar al grupo. ¿Cómo hacemos este seguimiento y control de los riesgos que hemos identificado? Pues por un lado, hemos incorporado criterios ambientales en nuestros informes de admisión, que por un lado son informes multisectoriales, pero además, dada nuestro impacto y nuestra exposición a nivel agroalimentario, disponemos de informes de inversión agroalimentarios. También mediante el establecimiento de métricas. Por un lado tenemos nuestra métrica de exposición a sectores, pero también tenemos un análisis territorial de los riesgos ligados al capital natural. ¿Y cuál ha sido? Os quiero mostrar uno de los ejemplos de las conclusiones del análisis territorial. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues a partir de las métricas que os hemos comentado anteriormente, hemos hecho un análisis de cómo estaría nuestra exposición en el mercado, que es algo que ya conocíamos, por lo que el conocimiento experto o el seguimiento que hemos hecho de nuestras carteras ha hecho que tuviéramos ya esta visión con anterioridad, pero a partir de estas herramientas tenemos ya una visión que puede ser comparable con otras entidades e incluso se le puede mostrar a nuestros clientes. Por último, ¿cuáles son nuestras acciones y objetivos? Pues por un lado, la aportación que hemos hecho desde el Grupo Cooperativo Cajamar, desde nuestros centros experimentales, tanto en Almería como en Valencia, desarrollan proyectos pioneros en agricultura sostenible y gestión eficiente de los recursos hídricos. Pero a través de las plataformas de innovación colaborativas como Plataforma Tierra o Cajamar Innova, promueve la transferencia del conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros los podemos adquirir, pero el objetivo es que nuestro cliente final, conozca y pueda mejorar en su actividad. Entonces, la colaboración entre empresas, investigadores y agricultores va a ser esencial. También la digitalización y la protección ambiental, porque Cajamar impulsa el uso de datos y digitalización para optimizar la producción y reducir el impacto ambiental en la agricultura. También la importancia de la colaboración y formación, ya que la colaboración intersectorial y la formación continua son claves para fomentar la innovación y la adaptación al cambio en el sector agroalimentario. No obstante, también tenemos oportunidades. El hecho de que nosotros conozcamos los riesgos, también tenemos que ver estas oportunidades. Y estas oportunidades son esenciales para todo el sector bancario y para todas las empresas. Por un lado, lo que es la financiación verde y la gestión eficiente de los recursos. Y por otro lado, la financiación en la agricultura sostenible, esta innovación y protección ambiental o la colaboración para la sostenibilidad, porque Cajamar colabora con clientes, proveedores y entidades públicas para generar este valor ambiental, social y económico. Muchas gracias, Miriam, por aterrizar la conversación en la operativa bancaria real y en sectores defensivos del capital natural. Pasamos ahora al enfoque de banca ética.
Nos acompaña María Cruz de Pablo Pecharroban, especialista en soluciones históricamente pionero en financiación con criterios de impacto ambiental y social. Hoy nos interesa entender cómo están priorizando naturalistas dentro de ese marco. María Cruz, adelante. Pues muchísimas gracias. Lo primero, como el resto de compañeros, dar muchas gracias por habernos invitado a participar, por habernos considerado que podíamos ser también una referencia en lo que se hace en este contexto. Disculpad. Y quería empezar comentando brevemente qué es Triodos Bank. Triodos Bank queremos cambiar la sociedad desde el sistema financiero. Este es como nuestro lema fundamental. ¿Por qué consideramos que nuestro modelo es diferente? Pues porque aparte de incorporar lo que tradicionalmente es la rentabilidad y el riesgo, como el resto de las entidades, nos enmarcamos desde hace años en el concepto de la banca sostenible, que también incorporamos el impacto, qué pasa con el dinero, con las inversiones que realizamos como entidad financiera. Como en un banco basado en valores y comprometidos con los objetivos climáticos, hemos contado desde nuestros inicios y actualmente con una estrategia. En esta estrategia tenemos varias medidas como en el corto plazo. Lo primero, estamos comprometidos como banco, fuimos uno de los socios precursores de PICAP, ¿no? De la alianza de la contabilidad de carbono. Y es importante pensar en esto porque las entidades financieras, en general el sistema financiero, nuestra huella fundamental son nuestros clientes, el famoso Scope 3, ¿no? Entonces, pensando en el camino recorrido durante todos estos años, que el sistema financiero en general creemos que hemos dado un paso adelante y hemos contribuido en que conceptos como la huella de carbono sean ya conceptos totalmente conocidos por el gran público, o también con las energías renovables, ¿no? Como que algo que empezó siendo un proyecto reducido ahora mismo está enmarcado en toda la sociedad. Pensamos que viendo esta estrategia que se llevó y que el sistema financiero ha contribuido de una manera significativa, deberíamos de ser ambiciosos y empezar a pensar no solamente en reducir el impacto, sino cómo actuar de una manera positiva. Y nos pusimos un objetivo de intentar financiar concretamente soluciones basadas en naturaleza, con este objetivo de empezar a hacer cosas y empezar a mostrar ese camino de cómo hacerlo. Y recientemente hemos incorporado también que además queremos hacer soluciones innovadoras en energías renovables. Este es un paso a la acción, un paso a hacer soluciones reales. ¿Por qué? Pensamos que ahora mismo en los proyectos con impacto tenemos que tener también una visión a largo plazo, sobre todo porque estamos viviendo una crisis tanto económica como una crisis social que están intrínsecamente ligadas y que hay áreas específicas muy ligadas al medio ambiente, como el área de la alimentación, donde se englobaría toda la alimentación con ese enfoque regenerativo y ecológico, el área de los recursos, que dejemos de ser tan extractivos y comencemos a ser más circulares y todas las acciones más englobadas a la naturalización, y el área de la energía, que son fundamentales. Medir el impacto y ese impacto transformador con esa medida a largo plazo. Ahora me voy a callar porque quería que empezar esta reflexión con algo como muy gráfico. Muchas veces no somos conscientes de cómo ha cambiado nuestro entorno recientemente, en los últimos años, ¿no? Me parecía importante como empezar a decir por qué tenemos que actuar, no siendo parte del problema, sino también ser parte de la solución. Y ahí fue cuando decidimos empezar a trabajar con las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué son soluciones basadas en naturaleza? Implican que las personas trabajen para abordar algún desafío ecosistémico, como puede ser el secuestro de carbono, como puede ser la filtración del agua, como puede ser mejorar la erosión de un terreno. Y tiene que también plantearse tanto, o puede plantearse en sistemas que sean naturales como modificados, como en el ámbito urbano.
Intentamos además que estas soluciones basadas en naturaleza tengan unos altos estándares para que sean también medibles y podemos trabajar pues, estándares como la UICN o de la Unión Europea. Y una de nuestras reflexiones durante estos años también es porque generalmente las soluciones basadas en naturaleza están muy vinculadas a proyectos concretos, ¿no? O proyectos agrícolas, proyectos de restauración natural, pero también pensamos que aparte de financiar estos proyectos se pueden financiar también a las empresas, a las facilitadoras que hacen que esto sea posible. Empresas certificadoras, empresas que monitorizan los resultados, consultoría en general. Pensamos que también son actores claves a la hora de abordar estas soluciones basadas en la naturaleza. Como resumen, ¿qué son? Son acciones basadas en el territorio, que es importante que tengan una localización geográfica y un contexto concreto y que contemos con él, que intenten desarrollar o solucionar un desafío social, como puede ser la mitigación del cambio climático y reducir estos riesgos. Protegen la naturaleza, pero trabajan por la naturaleza. No minimizan solamente el impacto, sino que intentan impactar en positivo. Y por último, los resultados son múltiples. Aparte de mejorar la biodiversidad, pensamos que es importante también resaltar que contribuyen a la comunidad en los entornos rurales en España y a nivel global en las comunidades menos desarrolladas. Y otro concepto clave es la resiliencia financiera. Muchas veces esto también nos hace que seamos más resilientes como empresa a largo plazo. Por hacerlo de resumido, tenemos ese impacto, riesgo y rentabilidad. Esta es la aproximación que tenemos. Para cumplir con esto y para que sean elegibles, tiene que haber unos outcomes claros y medibles y que se proteja la biodiversidad y tiene que haber un reporting y un monitoring para saber que esto está ocurriendo. Y por último, volver a recalcar que pueden ser proyectos o pueden ser también facilitadores o empresas directamente. ¿Cuáles son los sectores en los que estamos trabajando más habitualmente? La restauración, la renaturalización de los entornos, como los objetivos o como los resultados finales pueden ser tanto créditos de carbono o como diversidad, pensando que en el contexto en el que nosotros trabajamos también tenemos compañeros trabajando en UK, donde también están trabajando con la Net Gain, ¿no? con la normativa que allí favorece también medir esta biodiversidad. La agricultura, en España tenemos, como comentaba nuestra compañera previamente, una gran oportunidad de trabajar en una agricultura que sea parte de la solución, la ecorregenerativa, la biodinámica, pero sobre todo hablando de esa nature inclusive, que tenemos en cuenta la naturaleza, produciendo productos agrícolas de calidad, la gestión forestal que sea cercana a la naturaleza. El ámbito urbano, importante también hacer nuestras infraestructuras sostenibles más verdes, ¿no? El agua dulce, donde estamos, luego hablaremos también de un caso concreto de restauración de humedales o de turberas. Y por último, la marina, donde también estamos actuando, por ejemplo, pues con la restauración de corales o manglares. Dentro de los otros ámbitos, como pueda ser estos resultados y ya enfocado también a facilitadores de soluciones basadas en naturaleza, poníamos el ejemplo también de biochar, que produce además de estos créditos de carbono un producto concreto que además mejora la calidad del suelo, que también tenemos experiencia en unidades de negocio como pueda ser en Holanda sobre proyectos concretos de biochar y esperemos poder tenerla también cercana en España. O materiales de origen biológico, en este caso distinguimos que no sea madera, como pueda ser el cáñamo, ¿no? Para hacer que la industria de la construcción también tenga estos materiales más acordes a la naturaleza y quizás menos dañinos. Y fundamentalmente estamos trabajando a nivel de financiación en España con lo que es la parte de renaturalización, agricultura y la gestión forestal y urbana, también estamos dando nuestros primeros pasos. Diferenciamos también que dependiendo de cuáles sean los importes y también de cómo sea la madurez del proyecto, pues puede haber diferentes instrumentos para abordarlo. Desde el dinero más catalítico en el Relative Money Center, el dinero muy semilla, la gestora de fondos y por último la financiación que estamos haciendo como banco en las diferentes unidades de negocio. Ejemplos concretos. Queríamos hablar de realidades para explicar que este
alcance 3, estos que son nuestros clientes son realmente los que están cambiando y haciendo las cosas necesarias para proteger esta biodiversidad. Poníamos el ejemplo de SEO como una ONG conservacionista pionera en España, pero que además, antes que empezáramos a hablar de estas soluciones basadas en naturaleza, empezó a hacer una acción concreta, que es crear una empresa, Riedbell, que plantaba arroz ecológico, planta en el delta del Ebro, para demostrar que es posible combinar la protección a la biodiversidad con una actividad económica. Actualmente, además, cosechan trigo en otras áreas, ¿no? Pero están trabajando en la protección de un humedal, además trabajando en la cultura del paisaje, del territorio, intentando también crear aliados. Y os invitamos, si queréis saber un poquito más, al link que tenemos debajo con un vídeo sobre la actividad concreta de SEO en Riedbell. También un ejemplo concreto que queríamos poner, más vinculado también al turismo y a la protección ambiental, es Tambor del Llano, que está en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y que recientemente, por ejemplo, ha servido de refugio climático ante los problemas de inundaciones que ha tenido esa zona, ¿no?, con los habitantes. Aquí hubo un grupo de personas que quisieron volver a lo rural con la base de recuperar un bosque de alcornoques, e hicieron también una iniciativa turística y luego han sido muy capaces de crear redes, porque están trabajando, creando una asociación como Serranías Vivas con Common Land para implicar también y crear territorio con otros propietarios de la zona, y trabajan también con Sabore Institute en hacerlo bajo sus criterios toda la parte de ganadería. Y lo mismo, si queréis conocer un poquito más, pues aquí también dejamos el link para que conozcáis un poquito más la iniciativa de Tambor del Llano. No queríamos dejar, por ejemplo, una de las pioneras, de las ONGs pioneras conservacionistas y de la custodia del territorio, como pueda ser Fundación Naturaleza y Hombre, que gestiona fondos europeos en el marco, como comentaban antes, de los Next Gen, pero que también los integra con la custodia del territorio y con las actividades a veces turísticas para que esto sea sostenible a largo plazo. Y por último, Masía del Carmen. Nos parece un ejemplo también muy emblemático porque se trata de una empresa de tercera generación donde unos hermanos retoman el desarrollo de una actividad fundamentalmente en ese momento vinculada a los productos cítricos y lo quieren hacer desde el año 2011 de una manera más sostenible, incorporando el ecológico. Cuando entran en contacto con nosotros, su razonamiento también es hacerlo más resiliente. Quieren incorporar también más cultivos, lo quieren hacer además ecológico y también regenerativo. En ese momento el contexto era la sequía que pasaba en esa área de Valencia. Y ese mismo año tenemos el problema de la dana y también actuaron todas las medidas que se habían tomado, hizo que fuera su cultivo mucho más resiliente que otras propiedades de la zona cercana, ¿no? Entonces, recalcar esto, ¿no?, que no solamente incorporamos la biodiversidad, sino que haces que tu actividad pueda ser aún más resiliente económicamente, ¿no? Esa ventaja también competitiva. Y si queréis conocer un poquito más, aparte ellos miden el impacto, lo miden con externos, pero internamente también dicen que la única manera de saber si las cosas funcionan bien es midiendo la mejora de biodiversidad en su propio terreno. Y si queréis saber un poquito más de qué hablamos de agricultura regenerativa, pues ahí tenemos el link para que también lo conozcáis. Y por último, recursos disponibles, nuestra página web de soluciones basadas en naturaleza adaptadas al entorno de España, donde también incorporamos nuestro white paper o todos los criterios y ejemplos concretos como los que hemos mencionado y otros, y nuestra estrategia climática de naturaleza y clima. Y muchísimas gracias. Gracias, María Cruz, por compartir una visión concreta de cómo estructurar financiación alineada con naturaleza, con criterios de integridad. Damos ahora el salto al ámbito de Rocío Jauregui, Senior Sales Manager y ESG Specialist en Pictet Asset Management. El reto aquí es distinto: integrar biodiversidad en vehículos cotizados, con cadenas de valor globales y una fuerte presión por la comparabilidad de datos. Rocío, cuando quieras.
Muchas gracias por contar conmigo y por contar con Pictet Asset Management en este webinar. Yo voy a contar, como estabas contando, un punto de vista distinto, el de una gestora de fondos internacional, a través de cómo lo hacemos en fondos de inversión y en nuestras carteras. Vamos a empezar comentando brevemente cómo para nosotros la oportunidad es invertir en economía regenerativa y vamos a explicarlo. ¿A qué nos referimos con la oportunidad de inversión que creemos que hay en invertir en una economía regenerativa? Bueno, para nosotros son invertir en compañías que van a impulsar esa transición más allá del objetivo net zero, sino hacia una economía que realmente sea regenerativa. Y es que toda economía regenerativa, desde nuestro punto de vista, tiene que tener tres características. Tiene que ser circular, tiene que tener un impacto neutro o positivo en lo que es la biodiversidad y es una fuente de empoderamiento. Aquí lo que veis en pantalla es cómo el nivel de biodiversidad ha ido disminuyendo y cómo el empoderamiento puede ayudar a través de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de sistemas ecológicos, cómo a través de la restauración de la biodiversidad se ayuda a recuperar los daños causados en los ecosistemas y también cómo finalmente a través de la circularidad podemos minimizar el daño de los ecosistemas, ¿no? La última opción que veis en gris sería pues esa opción de seguir como hasta ahora, con una economía más bien extractiva, que lo que hace es agravar la crisis ecológica y la crisis. Va a requerir una solución absolutamente integral, 360 grados, que tiene que incluir no solo la reducción, por ejemplo, del flujo de bienes, sino también la prolongación de la vida útil de los productos, el aumento de la circularidad en el uso de recursos y la restauración y la renovación. Es decir, para nosotros tiene que ser absolutamente integrador. Y de nuevo, si vemos qué factores tiene que tener esa economía regenerativa, para empezar tiene que tener un impacto positivo, es decir, la economía no extrae energía y materiales, sino que utiliza fuentes renovables para preservar y restaurar la biodiversidad. Ahí veis un dato y es que se estima que la agricultura regenerativa vaya a tener un crecimiento anualizado de un 19% en los próximos años. En segundo lugar, o la segunda característica que comentábamos, es la circularidad de este tipo de economías, donde se minimizan los residuos, las emisiones y la pérdida de energía porque se ralentiza y se ajustan esos ciclos de energía y materiales. A día de hoy, solo el 7,2% de tanto materiales como otro tipo de productos se reciclan y vuelven a dárseles una vida útil, por lo tanto ahí hay gran posibilidad de mejora. Y finalmente es empoderador. Para nosotros la parte social es absolutamente diferenciadora y hay que incluirla porque al final, fomentando esa inclusión social y económica, podemos construir sociedades más resilientes y que luego sean capaces de adaptarse mejor a los cambios. Y ese 21% que veis en pantalla es el crecimiento que se estima que va a haber en los próximos años de los pagos online en mercados emergentes. Eso sería un poco la explicación de lo que nosotros entendemos por economía regenerativa y donde vemos oportunidad de inversión a través de fondos de inversión líquidos. Ahora voy a pasar a presentaros brevemente nuestro marco de la biodiversidad aplicado a fondos de inversión. Quizás no todos conozcáis Pictet Asset Management, que es una gestora suiza, y lo que nos define es, aparte de ese sesgo ASG que tenemos, es la obsesión en convertirlo en métricas. Es decir, si no se puede medir, pues nos parece muy difícil trasladarlo a una cartera de inversión. Y por eso quiero empezar con los límites planetarios, un marco que ya llevamos utilizando muchísimos años, porque al final lo que define desde 2009 que se creó por un grupo de científicos internacionales, lo que hicieron fue identificar 9 dimensiones medioambientales, las 9 que son más críticas, que son las que tenéis en pantalla, que son por otro lado esenciales para mantener la biosfera estable. Por lo tanto, como veis en pantalla, tenemos biodiversidad, tenemos cambio climático, uso de tierra disponible, uso de agua disponible, etc. Tras definir esas 9 dimensiones, se pasó a definir el espacio operativo seguro, que es el círculo azul que tenéis en el centro de vuestras pantallas, dentro del cual debemos desarrollar nuestras actividades económicas para no crear un daño muy negativo o incluso irreversible a esta biosfera. En 2009, cuando se creó, se habían traspasado
3 de esas dimensiones. Ahora, como podéis ver en pantalla en marroncito, desde 2023 ya se han traspasado 6 de los 9 límites planetarios. Algo muy interesante dentro de la biodiversidad que veis a la izquierda como integridad de la biosfera es que veis que está dividido en dos y es que se puede medir de dos formas, la biodiversidad genética y la biodiversidad funcional. La biodiversidad genética sería cuántas especies existen, por decirlo de alguna forma, y a qué ritmo están desapareciendo. Este es un dato que es más bien irreversible. Y por otro lado, podemos medir lo que es la biodiversidad funcional, que sería esa capacidad del ecosistema para efectivamente seguir funcionando, a pesar de que esas especies aún no hayan desaparecido. Y esto es una métrica que si se aborda pronto, sí que es verdad que tienes la capacidad de hacerlo en cierta medida reversible. Por lo tanto, esos serían los límites planetarios. Llevamos incorporándolo en carteras de inversión desde hace años. Lo que se ha ampliado más recientemente en estos límites planetarios, en este marco, ha sido esa ampliación para incluir una base social, que para nosotros es absolutamente imprescindible, dado que para revertir esa pérdida de la biodiversidad, creemos que las personas deben ser incluidas, pero como parte de la solución, no como parte del problema que comentaba otra compañera, y por lo tanto esto puede llevar, se puede llevar a cabo, creemos, satisfaciendo, por ejemplo, las necesidades básicas de la sociedad e incidiendo en concienciar más sobre lo que es esta emergencia climática. ¿Qué hacemos con estas 9 dimensiones? Lo que hacemos es trasladarlo a métricas en nuestras carteras de inversión. Aquí tenéis esas 9 métricas, como puede ser cambio climático, como puede ser biodiversidad. ¿Por qué? Porque para nosotros es imprescindible que un inversor sea capaz de diferenciar y ver qué impacto tendría en cada una de estas 9 dimensiones el invertir en renta variable global tradicional, que es lo que tenéis en rosita en vuestras pantallas, frente a invertir en un fondo de renta variable temática con sesgo ASG, como puede ser nuestro PICT Regeneration, que sería lo que tenéis en marrón. Por lo tanto, aquí lo que medimos, si nos centramos en la métrica de la biodiversidad, que es lo que tenéis señalado abajo a la izquierda, podemos ver que medimos la velocidad a la cual van desapareciendo estas especies, es decir, serían las extinciones por millones de especies y año, pero no solo medimos la tasa de extinción de las especies, también vamos a medir el índice de integridad o abundancia de la biodiversidad y luego, en tercer lugar, y también muy relevante, los indicadores proxy que tenemos, como puede ser el uso del suelo, el cambio de hábitat, la presión sobre los ecosistemas y luego a través de un scoring propietario que hemos ido desarrollando con el tiempo, que lo que hace es traducir ese impacto económico en riesgo respecto al espacio operativo seguro que os comentaba, ese circulito azul que teníamos antes en la imagen. Por lo tanto, esto me parecía importante porque es el marco que hemos ido utilizando en los últimos años. Con el tiempo hemos ido desarrollando nuestro marco propietario de biodiversidad. Y es que llevamos años trabajando en lo que es biodiversidad, conjuntamente tanto con científicos como con entidades como puede ser el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Además, PICT Asset Management es socio fundador de un nuevo programa de investigación que existe a nivel mundial, que se lanzó en 2022 y que se llama FinBio o Finance for Biodiversity, que tiene distintos objetivos muy ambiciosos a lo largo de estos 4 años de investigación. Entre ellos, por ejemplo, crear métricas que capten la contribución positiva de las compañías a la naturaleza, dándole, por supuesto, un valor económico. También, por ejemplo, reportar la huella de biodiversidad, hacer grupos de trabajo para hacer diálogo activo con compañías en este tema. ¿Por qué os cuento esto? Porque con este enfoque y para que veáis los años de research que llevamos a cabo en biodiversidad, hemos creado o ha surgido el modelo propietario que tenemos de impacto de la biodiversidad, que es lo que tenéis en pantalla y que ya aplicamos a uno de nuestros fondos, a nuestra estrategia PICT Regeneration, lanzada ya hace más de 3 años, y que lo que va a aportar a los gestores de inversión de esta estrategia es una estimación del riesgo por compañía de la pérdida de biodiversidad de las especies, es decir, tanto flora como fauna, por dólar de revenue que genera. Además, como podéis ver en pantalla, nuestro modelo de impacto de la biodiversidad va a captar tanto los impactos, ahora nos centramos en la parte derecha de la imagen, tanto los impactos derivados de las operaciones propias de la compañía,
como también de esos impactos indirectos que van a proceder tanto de las actividades que podéis leer upstream como downstream. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues las actividades upstream nos estaríamos refiriendo a ese impacto social producido antes de que ese producto o ese servicio llegue a la compañía, es decir, dentro de la cadena de suministro. Mientras que ese impacto downstream estaríamos hablando o refiriéndonos a los impactos sociales producidos después de que ese producto o servicio haya llegado o haya salido ya, perdón, de la compañía, como puede ser pues, el uso de ese bien o disposición de ese bien final dentro de la cadena de suministro. Pero no solo eso, nuestro modelo también estima la huella de biodiversidad, medida como Global PDF, quedaros con estas siglas, PDF en inglés, que en español no es otra cosa que la fracción potencialmente desaparecida de especies a nivel global, y esto se mide por $1.000.000 de ingresos a través de 5 categorías, que son las 5 categorías que tenéis a la izquierda de la pantalla. Esas categorías de impacto pueden ser uso del suelo disponible, cambio climático, acidificación, eutrofización o estrés hídrico. Además, este modelo incluye, por supuesto, distintas técnicas científicas, está en constante evolución, lo vamos mejorando, está en constante evolución, y está también algo interesante muy alineado con el ESSI, el Earth System Impact. Resume la huella medioambiental total comparándola con umbrales científicos que definen la estabilidad del sistema Tierra. Es cierto que hay limitaciones a día de hoy y problemáticas con las que nos vamos encontrando. A día de hoy, desde nuestro punto de vista, necesitaríamos mayor reporte por parte de las compañías, es decir, más datos, ¿no? No creo que esté hablando de nada nuevo, pero sí que es cierto que en los últimos años hemos visto una tendencia donde ha habido un poco una revolución, por decirlo de alguna forma, a la hora de recopilar los datos. Es decir, se ha desarrollado mucho la tecnología satélite, por ejemplo, métodos moleculares de recopilación de datos, monitorización acústica, por ejemplo, distintas técnicas que sí que es cierto que nos ha hecho mejorar a la hora de poder medir la biodiversidad de forma dramática. Gracias también, por ejemplo, a otro tipo de programas, como puede ser el programa del Earth Observation como el Copernicus, que forma parte de la Unión Europea, y por tanto hay limitaciones, pero vamos mejorando, por decirlo de alguna forma. Otra forma de mirar este modelo que nos da es hacerlo a través de una compañía en concreto. Aquí hemos querido coger el ejemplo de Oatly, que es una compañía de bebida vegetal que muchos de vosotros seguro que conocéis, y como comentaba antes una compañera, es que las cadenas de suministro son globales. Entonces aquí podéis ir viendo cómo en las distintas etapas de producción de ese producto, de esa bebida de avena en este caso, va a haber presiones muy distintas y van a ser globales. La presión puede ser en el uso del agua disponible, en el uso de tierra disponible, en las emisiones que se crean, y por lo tanto hay que tenerlas en cuenta y hay que integrarlas. Como decía, las cadenas de valor son globales, por lo que para nosotros es muy importante ir viendo el efecto dominó que puede tener de un país a otro. Es decir, si en este ejemplo estamos hablando de que los productos químicos se producen en Alemania, el aluminio en Islandia y el papel en Suecia, pues eso hay que ir teniéndolo en cuenta. Y por supuesto, el impacto en los ecosistemas, que depende de la ubicación. Todo esto, este es un ejemplo de una sola cadena de suministro, pero el modelo propietario nos ha hecho ser capaces de analizar más de 20.000 cadenas de suministro únicas. Otra forma de verlo o otro resultado que nos puede dar el modelo una vez aplicado es la representación de la doble materialidad, donde tenéis en la imagen a la izquierda, por un lado tenéis el impacto en biodiversidad y por otro tenéis lo que es la dependencia. El impacto de biodiversidad, como decía antes, estaríamos midiendo ese PDF, ese Global PDF por sus siglas en inglés. Y por otro lado, esa dependencia, que es un indicador adimensional que nos va a ir indicando la intensidad de esa dependencia de baja a alta. Y entonces lo que nos da es un impacto y una dependencia de la biodiversidad de cada compañía que voy a tener en mi cartera. Y de hecho luego podéis ver que el tamaño de la burbuja también va a indicarnos el peso que tengo en la cartera de cada compañía. Y a la derecha podéis ver esa misma visión, pero con carácter regional. Otro tipo de ejemplo de compañía que podemos tener en nuestro universo invertible o que podemos tener en cartera
es en este caso la compañía Weyerhaeuser, que reforestan el 100% de sus bosques después de cada cosecha. Es decir, ningún árbol que ellos talan se va a quedar sin reemplazo y por lo tanto reforestan el 100% de sus timberlands año tras año sin fallar. Como veis, plantan más de 100 millones de árboles cada año, lo que equivaldría a 300.000 árboles nuevos plantados cada día, pero no solo eso, además trabajan con más de 20 organizaciones de conservación para proteger hábitats críticos, participan en más de 50 acuerdos para especies sensibles, han reconstruido ecosistemas tras, por ejemplo, catástrofes volcánicas. Y desde nuestro punto de vista, esta compañía es probablemente la empresa privada con mayor influencia directa sobre la biodiversidad en Norteamérica. Por lo tanto, y además de eso, por supuesto, como veis en pantalla, tiene buenos fundamentales, previsión de crecimiento y por eso también estaría incluida en este tipo de cartera. Pero el tipo de compañía donde podemos estar invirtiendo a través de esta estrategia no es solo a través de reforestación, puede estar en distintos sectores. Si veis, hemos hecho dos grandes grupos dentro de lo que nosotros conocemos como circularidad. Tendríamos dentro del área de la mejora de la eficiencia una compañía en nuestro universo invertible o en nuestra cartera como Dassault Systems, donde lo que hace es utilizar un 90% menos de materiales y lo hace a través de una gestión muy precisa y muy eficiente de inventarios. Como veis, un sector totalmente distinto, pero también en lo que llamamos nosotros diseño ecológico, por ejemplo, podríamos tener un Autodesk que lo que hace es reducir en más de un 40% ese consumo de materiales a través, por ejemplo, de la simulación, entre otras cosas. También tendríamos una compañía como Copar en la parte de consumo inteligente, y es que es una compañía que ha conseguido evitar más de 11 millones de toneladas de emisiones de CO2 a través de ese alargar el uso de los vehículos y también recuperar distintos tipos de piezas en la automoción. Es muy importante el término de emisiones evitadas porque nosotros tenemos en cuenta toda la cadena de valor de ese producto o servicio, es decir, las emisiones de alcance 1 a 4, que como sabemos en general solo se suelen medir las de alcance o scope 1 o 2. Además, si hablamos de reutilización de materiales, tendríamos una compañía como SIG, SIG, donde el 91% de esos residuos generados se van a reciclar, pero además en la producción, algo bastante diferenciador. Y finalmente, la parte social, que no es fácil medir, pero que nos parece muy importante incluir, pues dentro de lo que es inclusión económica, inclusión financiera, podríamos tener, por ejemplo, como el caso de este banco indonesio que ha concedido más de 13 millones de préstamos a microempresarios en su región. Por lo tanto, quería dejaros algún tipo de compañía y de ejemplo de compañía en sectores muy diversos para que os hagáis una idea. Y finalmente, y ya con esto voy terminando, estamos convencidos de que hay que hacer esa transición de nuestra economía, de una economía degenerativa, que es un poco lo que tenemos ahora, ¿no? Donde la mayoría de nuestras acciones van a tener un impacto negativo en el planeta. Ya estamos yendo a esa economía net zero, donde lo que queremos es ser neutros, no hacer daño, por decirlo de alguna forma, pero creemos que tenemos que ir hacia esa economía regenerativa, restauradora. Nuestra filosofía al final de inversión está profundamente arraigada en la convicción de que la transición hacia una economía regenerativa que minimice el impacto medioambiental y maximice el bienestar social va a ser esencial para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por introducir la dimensión metodológica y de modelización. Cerramos la ronda de casos prácticos con la perspectiva técnica de un caso. Nos acompaña Jaime Rianos, Senior Research Engineer and Consultant en Finance. Jaime, adelante. Muchísimas gracias, Nicole, y muchísimas gracias por la invitación. Em, Me parece bastante relevante terminar esta sesión con este momentum en el cual hemos presentado las ciertas métricas internas en los diferentes entes para terminar con un caso un poco más práctico, cuantitativo, en términos de lo que llamamos una prueba de estrés financiero. ¿Por qué es importante que hablemos de este tipo de pruebas de estrés? Pues porque
Finalmente, las instituciones financieras, que son estos drivers del cambio en términos de adaptación y mitigación, tienen que hacer una evaluación de la materialidad de sus riesgos medioambientales y climáticos y lo materializan en términos financieros. Em, entonces yo voy a hacer como una recopilación de un poco, un rompecabezas de todo lo que hemos todo lo que se ha dicho hasta el momento en términos de métricas internas, métricas un poco más globales, y les voy a mostrar este ejercicio cuantitativo para hacer una evaluación financiera de tipo stress test. Me gustaría empezar un poco como con los conceptos claves en términos de ecología y biología. Que yo estoy seguro que ya muchos lo saben, pero para las personas que nos están siguiendo y que no lo tienen muy claro, quisiera empezar con tres conceptos fundamentales, los cuales son los ecosistemas, los capitales naturales y los servicios ecosistémicos. Em, Empecemos con el capital natural, que son todos los componentes bióticos o abióticos de los ecosistemas, entre los cuales encontramos las especies que podemos identificar como biodiversidad. Todos estos flujos bióticos y abióticos de capitales naturales que crean los ecosistemas nos proveen ciertos servicios que llamamos servicios ecosistémicos, los cuales nos benefician en términos económicos, culturales, etcétera. Y una parte fundamental de estos capitales naturales bióticos son las especies o la biodiversidad, que según el IPBES es toda la variabilidad que existe entre los organismos vivos a nivel genético, de especies, de interacciones, abundancia, etcétera, a lo largo del tiempo y del espacio, la variabilidad que existe entre los diferentes ecosistemas y las interacciones. Em, Sigamos. ¿Por qué es importante tener claro los tres conceptos en términos de los activos capitales naturales, los flujos que nos proveen, que son los servicios ecosistémicos, y los valores? Porque esta es la base de un modelo de estrés test financiero de tipo naturaleza. En este caso les quisiera presentar un ejemplo bastante importante en el sur en el sur de Francia, la producción de arroz de Camarga, que es un sector de actividad que produce cerca de 70 millones de euros anuales, depende de los servicios ecosistémicos de purificación del agua. Y a su vez, este servicio ecosistémico depende de los capitales naturales que ya hemos visto, como son el agua, las especies y la integridad biótica. Entonces vemos esta pirámide en la cual tenemos los capitales naturales, que es este stock de activos bióticos y abióticos que les comentaba, que componen los ecosistemas, que nos proveen los diferentes servicios ecosistémicos, que son el flujo de los beneficios derivados, y esto nos provee un beneficio social y corporativo, en este caso, este sector de 70 millones de euros anuales. ¿Cómo realizamos una prueba de estrés financiero que sea climático o natural? En un lado tenemos actividades antropogénicas que se están intensificando, que degradan las condiciones ambientales. Las instituciones financieras están obligadas a realizar un análisis de materialidad financiera en cuanto a clima. Por el momento no es obligatorio en términos de naturaleza o de biodiversidad. Esperamos que lo sea para este año, para los años que vienen. Y estos efectos antropogénicos tienen dos drivers importantes. Primero, tenemos activos físicos que se degradan em, en términos de infraestructura, muebles, fábricas, etcétera, como nos había comentado un poco Rocío, en términos de la evaluación de los riesgos físicos para las carteras. O tenemos otro driver importante que son los activos de producción. Entonces, tenemos diferentes actividades económicas que se ven afectadas en términos de productividad por la degradación de los servicios ecosistémicos. Y este es el corazón del modelo del stress test en términos de biodiversidad o de naturaleza. Entonces, lo que queremos responder hoy es cómo cambian las diferentes métricas de crédito, probabilidad de impago, los given default, value at risk, con la degradación de los diferentes activos del capital natural. Entonces, seguimos el siguiente esquema
para la evaluación de esta materialidad tenemos, como yo les comentaba, las diferentes presiones antropogénicas actuales y hacia un futuro con diferentes escenarios de tipo SSP, escenarios de desarrollo socioeconómico, que degradan los capitales naturales, es decir, los componentes de los ecosistemas. Esta degradación de los capitales naturales y la dependencia a los servicios ecosistémicos nos producen una pérdida de una capacidad de producción. Esta pérdida de capacidad de producción puede ser directa o también tiene un impacto sobre la cadena de valor que nos permite de esta forma recuperar métricas financieras para llevar a cabo el ejercicio del riesgo crediticio. Entonces, de un lado tenemos la dependencia que tenemos hacia los diferentes productos, los servicios ecosistémicos em, que recuperamos vía Encore. Por eso les decía que esto hace parte del momentum de todas las métricas que hemos visto a lo largo de la presentación. Y tenemos la dependencia de los servicios ecosistémicos a los activos naturales. Lo que hacemos nosotros es una doble dependencia en términos de el sector de actividad a un servicio ecosistémico y el nivel en el cual el servicio ecosistémico es o no dependiente de los diferentes capitales naturales. Como podemos ver, esto es un ejemplo concreto para el sector de agricultura global. Tenemos las diferentes dependencias a los servicios ecosistémicos, como les comentaba, y entre los servicios ecosistémicos de regulación y mantenimiento encontramos los servicios de purificación de agua. Vemos que el sector de agricultura es altamente dependiente al servicio de purificación de agua y a la vez encontramos que el servicio de purificación de agua es dependiente moderadamente a los capitales naturales de agua, de especies y de integridad de los ecosistemas. Entonces, una vez tenemos esta doble dependencia, evaluamos cuál es la degradación de los activos naturales. Tenemos 5 activos bióticos especiales. Tenemos la atmósfera, lo cual es importante en términos de regulación del clima, proporción de aire respirable y sustentación de los sistemas climáticos esenciales para la vida. Tenemos los hábitats, que son el sustento de la biodiversidad, refugio y recursos para diversas especies a lo largo del tiempo y el equilibrio ecológico. Tenemos el suelo, que sustenta agricultura, filtra el agua y almacena carbono. Tenemos las especies como este capital biótico em, básico, base de todos los otros, de todos los otros capitales que mantienen las funciones de los ecosistemas, promueven la diversidad genética, proporcionan diferentes beneficios culturales, medicinales y económicos, entre otros. Y por último tenemos el capital del agua, que es un activo capital crucial para sustentar la vida, habilitar los ecosistemas, apoyar la agricultura e impulsar las diferentes actividades económicas. En este caso, para cada activo natural tenemos un proxy que está, como bien les decía, geoespacialmente referenciado y a diferentes horizontes de tiempo bajo diferentes escenarios de desarrollo socioeconómico. Para la atmósfera utilizamos la calidad del aire que baja bajo el proxy de la variable del material particulado a 2.5 micras. Para los hábitats tenemos una métrica de integridad ecorregional. Para los suelos utilizamos la cantidad de carbono orgánico. Para las especies utilizamos la abundancia media de las especies o MSA dada por el modelo Globio. Y para el agua utilizamos un índice de estrés hídrico que recuperamos directamente desde acueducto. Nos vamos a enfocar un poco en el capital de las especies. Entonces, como ya bien les decía, tenemos por un lado la doble dependencia de una actividad económica a, a un servicio ecosistémico y el servicio ecosistémico a los capitales naturales. Ahora vamos a ver cómo se degradan las especies. Vamos a hacer una tasa de gradación en la cual tenemos un activo K ubicado en una geografía dada para un escenario teta proyectado en un tiempo t, básicamente una tasa de degradación. Entonces, vamos a utilizar la métrica estándar del mercado, que es la abundancia media de especies o MSA. Esta métrica lo que nos da es una media aritmética sobre todas las especies en términos de la relación que existe entre la cantidad de especies en una situación perturbada versus
una situación no perturbada a, con un tamaño del píxel de 300 por 300 metros al nivel del ecuador. Vamos a ver el ejemplo de los mamíferos. Por ejemplo, tenemos para un escenario de referencia, tenemos dos especies de mamíferos contra cuatro especies de mamíferos para un escenario perturbado. En este caso, truncamos la introducción de nuevas especies de mamíferos porque lo consideramos como invasivo. Entonces, como podemos ver, los mamíferos tenemos una pérdida de la mitad de las especies en términos de la situación perturbada versus la situación de referencia y hacemos la media aritmética sobre los grupos sobre los diferentes grupos taxonómicos y por ejemplo para este caso de ejemplo vemos que el MSA corresponde a 0.46, lo cual significa que el escenario perturbado ha perdido más de la mitad del número de especies referentes. Em, Luego agregamos la métrica del MSA o la abundancia media de especies en términos de países. ¿Por qué? Porque esto es un modelo geosectorial que nos va a permitir de evaluar em, por un binomio país-sector de actividad cuáles van a ser sus diferentes métricas en términos de riesgo de crédito. ¿Por qué tomamos esta hipótesis que es bastante grande? Eh, Básicamente porque la biodiversidad, al ser ampliamente interconectada, el efecto de tener una degradación por ejemplo, la cantidad de especies medias en el sur de Francia va a tener un efecto enorme sobre la cantidad de especies medias que existe en el norte de Francia. Esto es un ejemplo bastante em, concreto en términos de esta interconectividad de especies. Em, tenemos los alcornoques en el sur de Francia que producen bellotas. Estas bellotas van a ser consumidas por los arrondejos euroasiáticos que, por ejemplo, durante el periodos hibernales las van a esconder y eso va a hacer que crezcan otros alcornoques. Estos alcornoques van a ser hábitats de escarabajos o otras especies de aves que a la vez van a tener un efecto en términos de la polinización de otras especies como las euforbas. Como podemos ver en este ejemplo, el efecto de la degradación media de una especie en un punto geográfico va a tener un efecto sobre la geografía en la cual estamos estudiando. Entonces, una vez que tenemos esta tasa de degradación de capital natural por capital natural, los diferentes capitales bióticos, podemos encontrar la pérdida de producción. La pérdida de producción o la pérdida de capacidad de producción de un sector económico va a ser igual a la doble dependencia que teníamos entre sec- servicio ecosistémico y servicio ecosistémico y capital natural y la degradación del capital natural. Es bastante straightforward. Luego difundimos esta pérdida de producción directa en términos de la economía mundial vía los modelos Leontief, input-output de demanda y producción, para encontrar una pérdida de producción total. Una vez tenemos esta pérdida de producción total, utilizamos modelos ad hoc de crédito en el cual tenemos un equivalente de la pérdida de producción para un shift en el equity y este shift de equity nos permite evaluar vía sistemas, modelos de sistema crediticio tipo Merton o el modelo ad hoc que les comentaba para finalmente encontrar las métricas como la probabilidad de impago. Tenemos un caso un poco ilustrativo en España, entonces vamos a utilizar em, los dos escenarios pesimista y optimista para los diferentes 5 capitales naturales y los 5 principales sectores españoles: servicios, manufactura, construcción, comercio, al por mayor y al por menor y la agricultura. Y podemos ver, por ejemplo, que em, como es un modelo de crédito para diferentes notas de crédito, vamos a tener una probabilidad de impago dada que va a aumentar en términos de la degradación de la nota. Como podemos ver, entre la nota más se degrada tenemos una probabilidad de impago más alta y podemos ver que para los diferentes sectores de la evaluación de esta cartera, el sector de agricultura es el más afectado entre los 5 y este se va a ver
afectado directamente por la integridad biótica o la integridad de los ecosistemas. Este es el capital que va a ser más material entre los diferentes sectores, a diferencia de lo que podríamos esperar en términos de estrés hídrico. Vemos que para todos los sectores, este es el sector más material, seguido por las especies y al final seguido por el estrés hídrico. Para España, en un escenario pesimista a un horizonte 2050, em, tanto la atmósfera por las partículas finas y la cantidad de carbono orgánico no van a ser materiales en términos de esta evaluación de crédito. Y luego cuando hacemos una comparación con un portafolio global, de igual forma, para los dos escenarios, pesimista y optimista, un escenario 2050, vemos que encontramos un shock o un shift de cerca de 0,8% para el capital más material, que es el agua, em, del estrés hídrico. Y esta diferencia es enorme en términos de los activos ponderados por riesgo adicionales. Por ejemplo, para un préstamo con un loss given default de 45% y un vencimiento de 2,5 años, pasar de una probabilidad de incumplimiento base de 2,5 a un 3%, aumenta los cargos en capital del 10 al 20%, lo cual es bastante relevante. Y eso es todo por parte de esta última herramienta cuantitativa para analizar los riesgos asociados a la erosión de los capitales naturales. Pues muy bien, Jaime, muchísimas gracias y al resto de ponentes, María, Miriam, Rocío. Vamos a empezar ahora un debate en torno a 20-25 minutos. Os voy a trasladar una serie de preguntas, un poco con los distintos enfoques, ¿no?, que habéis planteado desde el punto de vista de la financiación, de la inversión, de todo el análisis de los riesgos y los impactos y las dependencias, ¿no? Voy a empezar, si os parece, por el mismo orden que habéis intervenido, por Miriam de Cajamar. Miriam, has hablado bueno, de la dificultad que había anteriormente a la hora de medir riesgos de biodiversidad porque no había herramientas, ¿no? Pero que vosotros habéis hecho ese esfuerzo y habéis realizado ese análisis sistemático de impactos y dependencias en el sector agroalimentario en el cual sois especialistas. ¿Habéis observado algunas diferencias respecto a las conclusiones que teníais anteriormente después de este análisis que habéis realizado sobre el sector agroalimentario? ¿Cuáles serían esas diferencias más relevantes que habéis obtenido, las conclusiones más relevantes? Eh, Buenas, pues justamente como comentas, el sector agroalimentario ha sido nuestra base. Entonces llevamos muchos años investigando, muchos años analizando cómo está evolucionando el sector, porque hemos pasado por momentos de sequías, hemos pasado por momentos de lluvias intensas. Como os decía, desde los años 60 hasta ahora, por ejemplo, en Andalucía o en la zona propia de Almería, sufrió una gran inundación. Después hemos tenido pues, periodos de escasa lluvia, teniendo que gestionar notablemente estos recursos. Y sobre todo este periodo hemos analizado todos los datos que tenemos históricos y cuáles son los que nos proponen estas iniciativas con estas nuevas herramientas. Y lo que hemos visto es que sí, nos sirve para compararlo y ver si nuestros estudios eran lo más cercanos, y no hemos obtenido unas grandes diferencias. ¿Por qué? Porque el conocimiento experto, el contacto diario con el cliente, la posibilidad de financiar directamente sobre aquellos sectores o aquellas necesidades específicas que hemos visto a lo largo del tiempo, nos ha hecho ver que realmente estábamos en la senda acertada. Pero no quiere decir que esto no lo hayamos podido utilizar en otros sectores, es decir, sectores como el sector de la construcción, que eso también es relevante. Haber podido utilizar estos indicadores del sector agro en otros sectores también ha sido absolutamente importante y relevante. Bueno, veo clarísimamente que el conocimiento previo que tenéis, intenso, del sector agro, pues os ha permitido de alguna forma
contrastar y utilizar todas estas herramientas y ver que no había grandes diferencias entre lo que veníais haciendo anteriormente. María, hay en Triodos, habéis comentado mucho las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Todo lo que utilizáis como marco de referencia a la hora de poder plantear financiación de estas soluciones, ¿no? Pero dentro de todo este campo de soluciones basadas en la naturaleza, ¿cuáles son los sectores o áreas estratégicas que de alguna forma estáis priorizando actualmente o veis más oportunidades? Bueno, muchas gracias, Pablo. Lo que nosotros consideramos que ante el contexto actual, en que todavía es un momento en que estamos todos aprendiendo, que estamos todavía aprendiendo cómo se consolidan los datos, cómo se integran con las dinámicas del sistema financiero, pensamos que si empezamos a trabajar en sectores que ya están económicamente consolidados, como pueda ser la agricultura o el ecoturismo, en un mercado, por ejemplo, como el español, que tienen un peso muy importante en la economía, en el PIB español, pues estamos convirtiendo un problema, como si dijéramos, en una solución. Y nos permite ir aprendiendo también a la espera que vengan otros instrumentos, como puedan ser los créditos de biodiversidad o los pagos ecosistémicos. También tenemos el problema ahí del greenwashing, ¿no? ¿Cómo manejar esto? Pues trabajar también de la mano, pues eso, hay muchos de los proyectos que nosotros hemos financiado que aparte ellos tenían como diferentes cash flows o ingresos, no solamente tenían puramente el ingreso económico por su actividad, sino que también venían de la mano de una subvención de la Fundación Biodiversidad, que además son fondos NextGES o proyectos LIFE, ¿no? Pensamos que eso es la manera de empezar a trabajar en este sector y priorizarlo. Trabajar en sectores económicamente más consolidados y con una diversidad de cash flow a la espera de quizás de que tengamos el momento de tener otras soluciones en el largo plazo que lo consoliden como un sector prioritario y más conocido y más accesible para tanto para el sistema financiero como dentro de lo que es bancos, aseguradoras y fondos de inversión, ¿no? Pero empezar, ¿no?, por los sectores más consolidados en este momento. Estupendo, María. Y Rocío, viendo un poco las grandes interrelaciones que a veces existen entre biodiversidad, cambio climático, etcétera, ¿vosotros identificáis o manejáis criterios objetivos, por ejemplo, para distinguir entre una empresa que está trabajando con objetivos de net zero o una empresa que de alguna forma tiene un proyecto regenerativo en temas de biodiversidad? ¿Cómo hacéis esa distinción? ¿Hay unos criterios objetivos? Gracias, Pablo. Me parece una pregunta muy interesante porque efectivamente hay distinciones claras entre lo que es una compañía net zero y lo que es una empresa verdaderamente regenerativa y así debe ser. Porque si estamos hablando de una empresa net zero, al final es una compañía que está centrada en reducir sus emisiones de carbono hasta cero, es decir, por decirlo de una forma fácil, en hacer menos daño. Mientras que, y dentro además de una única dimensión medioambiental. Sin embargo, si estamos hablando de una empresa verdaderamente regenerativa, vamos muchísimo más allá. Son compañías que lo que quieren hacer es restaurar activamente el funcionamiento de los ecosistemas, reconstruir el capital natural, contribuir a lo que el Science Based Targets Network denomina como Restore, Regenerate y Transform. Es decir, aquí lo que me parece clave y diferenciador es la direccionalidad. Y así es como nosotros lo medimos, es decir, el net zero persigue la neutralidad, mientras que la regeneración lo que exige y lo que pide es una contribución que sea positiva y que sea medible a la biodiversidad. Por lo tanto, y desde nuestro punto de vista, en Pictet Asset Management invertimos en compañías con las credenciales medioambientales más sólidas, que lo que están haciendo es revertir activamente ese daño ecológico, aumentando la eficiencia en el uso de los recursos, invirtiendo en nuevos materiales, disrumpiendo de alguna forma esos modelos de negocio más tradicionales y ayudando, por lo tanto, a orientar la economía hacia un estado más regenerativo. Entendido, Rocío. Clarísima la distinción y además muy importante, ¿no? Esa claridad en lo que es los criterios objetivos para de alguna forma identificar ambos segmentos, ¿no? Y distinguirlos. Jaime, has estado hablando de capital natural, los bióticos, los diferentes capitales naturales. Has estado hablando
de todo lo que son los ecosistemas y los servicios, ¿no? De cada uno de los ecosistemas. Dentro de todo lo que es este marco, desde el punto de vista del agua, biodiversidad, suelos, has estado comentando, incluso con métricas diferentes, etcétera, ¿qué riesgos naturales vosotros estáis priorizando o pensáis que se deben priorizar en las decisiones de inversión y financiación? Muchísimas gracias, Pablo, por tu pregunta. Sí, efectivamente, cuando hablamos de los diferentes capitales naturales, hay una tendencia un poco generalizada a únicamente darle relevancia a la biodiversidad. Incluso el ente regulatorio europeo nos indica y nos apunta a hacer una evaluación de riesgos únicamente asociada con la biodiversidad. Sin embargo, como bien les comentaba, los ecosistemas están compuestos por los diferentes capitales bióticos activos y todos dependen uno del otro. Si bien es cierto, la biodiversidad es el más básico y el cual tiene una relación directa con la calidad de los otros capitales, no hablamos de una relación unilateral. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la cantidad de especies de plantas terrestres va a tener un efecto directo sobre la cantidad de partículas finas o la calidad del aire en un espacio geográfico dado. Sin embargo, no es unilateral. Es decir, que si bien la biodiversidad tiene un efecto sobre la calidad del aire, si se degrada, va a tener un efecto también sobre la biodiversidad. Entonces, el término de darle prioridad a algún riesgo dado por algún capital debería hacerse de manera igual para cada uno de los capitales bióticos debido a esta interdependencia de la cual te comento. Perfecto, Jaime. Voy a robar a los organizadores, con el permiso previo de ellos, otros 5 o 10 minutos porque me parece interesante haceros otra ronda de preguntas porque si no me quedaría con ciertas inquietudes, ¿no? Miriam, volviendo en el mismo orden, has comentado el tema del turismo. En la respuesta a la primera pregunta has comentado que, bueno, aparte de los sectores agroalimentarios, que veis sectores como el turístico que presentan una alta dependencia de biodiversidad. Bueno, ¿qué propuestas? Porque yo conozco un poco las propuestas vuestras más en el sector agro, por todos los centros de innovación que tenéis, pero ¿qué propuestas de valor que me interesa mucho respecto a este sector, el sector turismo, ¿no? Un sector muy importante en la economía española? Pues como bien sabes, Pablo, nosotros nos ubicamos en todos los sectores, es decir, estamos especializados en el tema agro, pero nuestro negocio es dirigirnos a todos los sectores de actividad que tengan necesidades. Y por tanto, el sector turístico es un sector motor en nuestra economía española. Entonces, hemos visto que tiene ciertas necesidades y más allá de estas necesidades de un buen uso del agua, también por su ubicación pues tiene cierta parte de adaptación a las necesidades de la biodiversidad donde se ubica. Por nuestra parte, nosotros nos ponemos en contacto y sobre todo colaboramos ¿para qué? Para que esta ubicación sea lo más sostenible posible con la posibilidad de replantar toda esta parte de plantas autóctonas que sean más resilientes y que se puedan más adaptar al espacio y por tanto alcanzar un equilibrio donde tanto la zona donde se ubican como las necesidades de los turistas puedan alcanzar este equilibrio. Es decir, que en ningún caso ninguna de las partes se vean deterioradas y por tanto se mantengan a lo largo del tiempo. Entendido, muy importante, ¿no? Todos los Mm. servicios ecosistémicos dirigidos al turismo, ¿no? Sobre todo además en un país como España, ¿no? Es importante preservarlos. María Cruz, volviendo un poco al tema de las soluciones basadas en la naturaleza, y quisiera un poco bajar la pregunta al terreno práctico. Si podrías hablar de algún ejemplo de financiación y también desde el punto de vista de la praxis, ¿vale? Si recomendarías algún tipo de cambio desde el punto de vista práctico para, por ejemplo, aumentar el volumen de financiación a este tipo de soluciones y evitar también algunos casos o el riesgo de greenwashing a través de información. Bueno, ¿cómo bajáis esto al terreno, ¿no? Casos prácticos de financiación y recomendaciones. Vale, los casos prácticos, para no incidir más de lo que hemos hecho en la presentación, ¿no? Que yo creo que hemos intentado hacer un caso práctico como pueda ser vinculado a la agricultura ecorregenerativa o que incluye estas dos patas,
También hemos puesto un ejemplo como para mí Tambor del Llano se engloba un poco más en un turismo dentro de un parque, una reserva de biosfera que está también adaptado al entorno, ¿no? Y por último ya una actividad dentro de un humedal concreto como pueda ser Riedbell, en el delta del Ebro, y además tiene un desarrollo económico por detrás como pueda ser la producción del arroz. Entonces tenemos como estos casos concretos que yo creo que enmarcan muy bien lo que puede ser la economía en España. Lo mencionaba también antes Miriam, la parte del turismo sostenible, la agricultura también enfocada tanto por Miriam como por Rocío como una de las fuentes de ingresos fundamental, y la conservación o naturalización de los entornos. ¿Cómo escalar esto? Desde el punto de vista de una entidad financiera, tenemos como varios aspectos fundamentales ahora mismo, que está fenomenal que Jaime nos haya comentado también cómo se podemos agrupar datos, cómo podemos medir datos, pero estamos todos desde el mundo del punto de vista financiero muy acostumbrados ya a integrar la huella de carbono, pero tenemos que integrar también la biodiversidad y ahí tenemos un reto. ¿Cómo podemos empezar a trabajar para que esto deje de ser un reto como una realidad? Pues incorporando el concepto también resiliencia, o sea, financiar biodiversidad, aparte del hecho en sí de que estamos mejorando la biodiversidad y el aspecto social. O sea, en España además un país con el componente rural, esa España vaciada, estamos haciendo como un win-win. Estamos trabajando en entornos que mejoran la biodiversidad, estamos mejorando el aspecto social y estamos incorporando resiliencia financiera. Y ese es el concepto que yo creo que desde el sistema financiero tenemos que trabajar. Que cuando hacemos una inversión de este tipo para una empresa es un factor que le diferencia en el corto plazo para ser más competitiva con otros de los posibles competidores que tengan, pero en el largo plazo va a ser un factor para que sea, iba a decir que superviva, ¿no? O sea, quiero decir que ya no va a ser solamente la rentabilidad lo que te marque el futuro y, por supuesto, vender tu producto, sino que el aspecto puramente climático está ahí para quedarse. Bueno, está claro, María, la importancia del sector financiero también para dar ese marco, ¿no?, de resiliencia también para que las empresas puedan encarar toda esta transición y todos estos proyectos, pues es muy importante, sobre todo por los impactos que tienen a largo plazo, ¿no? Rocío, que ha comentado María, el tema de la data, los datos, ¿no? Ya has comentado un poco cómo han evolucionado la captura de los datos, has comentado incluso temas de sonido, has comentado datos geoespaciales, has comentado un tema de moléculas que yo ahí me he perdido, pero realmente me interesa mucho porque en el tema de la biodiversidad todos los sistemas de captura de datos son a veces profundamente tecnológicos, ¿no? Y realmente cómo a mí me intriga cómo gestionáis toda esa heterogeneidad, ¿no? Y toda la existencia de lagunas de datos que seguramente las habrá, especialmente en aquellos países que están fuera de nuestro entorno, de la OCDE y están en países en mercados emergentes. ¿Cómo lo gestionáis todo esto? Tiene que ser apasionante. Gracias, Pablo, por la pregunta, porque justo me parece que lo que comentas de laguna de datos y de heterogeneidad es desde luego clave en este tipo de modelo. Lo que nosotros hemos hecho es que nuestro modelo está específicamente diseñado para capturar, por ejemplo, la heterogeneidad geográfica, es decir, nosotros en lugar de aplicar un promedio global único, elaboramos unos indicadores de impacto específico por región, que es súper importante, y esto nos permite reflejar, por ejemplo, que una hectárea de uso de suelo en Brasil tiene unas consecuencias sobre la biodiversidad que van a ser muy diferentes de esa misma hectárea de suelo en Suecia. Además, posteriormente, mapeamos las presiones medioambientales de sectores muy concretos en países específicos y las superponemos de alguna forma a los vínculos globales de la cadena de suministro. De esta forma, lo que hacemos es cubrir aproximadamente, como comentaba antes, 20.000 cadenas de valor únicas que lo que nos permiten es identificar cómo las decisiones de aprovisionamiento de una compañía en una región van a generar pérdidas de biodiversidad en otra. Por ejemplo, el sector químico en Suiza puede provocar de alguna forma impactos indirectos sobre el uso del suelo en Brasil a través de, por ejemplo, el abastecimiento de materias primas.
Por lo tanto, nuestro enfoque, que es muy granular y muy sensible a la localización, es precisamente nuestra forma de gestionar esa heterogeneidad que comentabas, pero también esas lagunas de datos fuera de la OCDE especialmente. Es decir, al final lo que hacemos es modelizar no solo qué impacto se produce, sino también dónde se produce. Y de esta forma podemos identificar hotspots o sitios calientes de pérdida de la biodiversidad en regiones que son vulnerables y que tengan además escasez de datos. Y de esta forma nos permite también priorizar qué diálogo activo, qué engagement vamos a llevar a cabo con las compañías en los tramos más relevantes de su cadena de valor. Qué bueno y qué bien que tengáis esa oportunidad de hacerlo desde la dimensión internacional que tenéis, ¿no? Y global, para de alguna forma ser consciente de todas esas interrelaciones entre países, ¿no? Que comentas, ¿no? Muy importante. Jaime, bueno, en definitiva, estáis de alguna forma con herramientas que estáis midiendo la exposición de carteras de entidades financieras, de gestoras, etcétera, a los riesgos, a los impactos, a las dependencias de la biodiversidad. Pero, ¿cómo medís, por ejemplo, concretamente? Ponnos un ejemplo de cómo medís esa exposición de esas carteras. ¿Cómo lo hacéis desde el punto de vista práctico, ¿no? ¿Te refieres a la medición etapa por etapa del modelo? Sí, ¿cómo medís concretamente la exposición de las carteras o cómo miden las entidades financieras, cómo deberían medir, ¿no? La exposición de Sí, las carteras a todo lo que es riesgos, impactos, dependencias relacionadas con la biodiversidad? hay diferentes medidas y diferentes medios para medir la exposición de las carteras. No tenemos un estándar definido por un ente regulador por el momento en términos de la exposición de una cartera a la biodiversidad. Como les comentaba, hasta el año 2023 el Banco Central Europeo se preocupaba por dar un esquema en términos de evaluación de sus carteras. Lo que se hace por el momento, y es un modelo un poco experimental, es la medición de la exposición crediticia por medio de la probabilidad de incumplimiento en medio de una cartera. Ese es como el estándar en términos de instituciones financieras. Pero hablamos de un pool bastante grande de otras métricas como los given default, el value at risk, la probabilidad en una distribución Z en términos de riesgos de crédito. Pero no sé si respondo a tu pregunta Sí, sí, concretamente. sí, lo has un poco en tu exposición, ¿no? Tenéis diferentes métricas dependiendo un poco pues, del capital natural que dependa, ¿no? Pero si Exactamente. os habéis encontrado de alguna forma en los casos prácticos que habéis medido concretamente la exposición de carteras de entidades financieras, si en alguno de los capitales naturales, por lo menos en el entorno nuestro, si sobresale alguna métrica Ok, entiendo. más que otra, etcétera, ¿cuáles son las más habituales, ¿no? Sí, es muy geográficamente dependiente. Por ejemplo, como les mostraba en una cartera ficticia global, tenemos el capital de estrés hídrico, que es el más material. Em, en una cartera como la que les comentaba, con 5 sectores, los 5 sectores más importantes en España, vemos que la integridad de los ecosistemas es el capital más material. Y esto habla del aspecto geográfico de la biodiversidad, porque la biodiversidad, por ejemplo, como decía Rocío, no es la misma en Brasil que en Suiza. Entonces, la biodiversidad y el conjunto de capitales bióticos que la acompañan va a tener un efecto muy geográfico. Em, es por eso que no sabría decirte exactamente país por país, pero por ejemplo, una cartera global a un horizonte de 2050 en un escenario pesimista va a ser más material en términos de agua. Una cartera con estos 5 sectores que les comentaba en mi presentación en España para un escenario pesimista a un horizonte 2050 va a ser más impactada por la integridad de las ecorregiones. Bueno, pues muchas gracias. No puedo robar más tiempo porque si no me van a llamar la atención. Me encantaría poder hacerlo, pero
Pero bueno, vamos a cerrar ya este interesante webinar en nombre de Spainsif, como sabéis, el Foro Español de Inversión y Finanzas Sostenibles, ¿no? Gracias por vuestra participación e interés en este ciclo de webinars que todavía nos quedan 2 por delante. Agradecer a todas las personas conectadas, a las muchas personas que están conectadas, a todos vosotros, ponentes, a Miriam, a María, a Rocío, a Jaime y, como no, agradecer también a Nicole del Instituto de Empresa por su excelente moderación. Muchas gracias, Nicole. Bueno, como sabéis, este ciclo cuenta con la inestimable ayuda y apoyo de la Fundación Biodiversidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco además del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, como sabéis, con fondos Next Generation. Gracias especialmente de nuevo a la Fundación Biodiversidad por hacer posible este ciclo. Ya es el tercer webinar que hacemos dentro de este ciclo y nos quedan otros 2, ¿no? Gracias especialmente a Blanca y a Javier, ¿no? Por todo ese apoyo que nos dais dentro de todo lo que es el gran área de economía azul y capacidades para la transición ecológica de la Fundación. Estamos realmente desde Spainsif, todo el equipo, especialmente contentos de cómo estamos colaborando con vosotros para difundir estos aspectos más relevantes, ¿no? En torno a la biodiversidad, en torno a la financiación y la inversión en temas, en proyectos relacionados con la biodiversidad. Como sabéis, Spainsif es una asociación que configura y quiere, además, desde sus inicios, configurarlo así un espacio de encuentro muy plural y muy diverso, donde no solamente confluyen participantes de la industria financiera, como entidades financieras, aseguradoras y gestoras de activos, sino también toda la amalgama de proveedores especializados en servicios relacionados con la sostenibilidad en los diferentes ámbitos y vectores que trabajamos, ¿no? Y por supuesto la colaboración pública, pero también privada, con universidades, con centros de investigación para abordar estudios temáticos, también con todo lo que supone la incorporación dentro de los inversores institucionales, como las gestoras, los fondos públicos de empleo, que ahí están los sindicatos gestionándolo y realmente nos ayudan muchísimo. Y cómo no, también las organizaciones del tercer sector, fundaciones, que están incorporando cada uno de su óptica estas cuestiones, ¿no? Con lo cual, perseguimos ese consenso, ese diálogo, esa diversidad y la colaboración fundamental público-privada, con lo cual estamos muy agradecidos a la Fundación Biodiversidad por la excelente oportunidad que nos ofrecéis para realizar este ciclo de webinars para transferir ese conocimiento, ¿no? Y así, además, nosotros avanzamos, incorporamos también mayores capacidades de análisis mucho más técnico, ¿no? Porque realmente nos estáis trasladando también conocimientos y nos abrís muchos temas para poder un poco profundizar y generar todavía más esa transferencia de conocimientos. Como digo, es la tercera sesión. Hemos visto casos prácticos de la implementación de la biodiversidad en el sector financiero, pero en la cuarta sesión hablaremos sobre políticas públicas y financiación de la naturaleza. Esa colaboración público-privada necesariamente tiene que tener una pata en esas políticas públicas, ¿no? Y analizaremos el papel de diversas políticas públicas, iniciativas en lo que es el marco normativo en la Unión Europea, en España, y reflexionaremos sobre todas estas cuestiones. La verdad que promete ser muy interesante, la tendremos seguramente en el próximo trimestre, os avisaremos con antelación y sin más, no me quiero extender más, quiero agradecer de nuevo a todos los ponentes, a la Fundación Biodiversidad, por vuestro apoyo y por vuestra disponibilidad y despedirme hasta la próxima sesión, que como digo será en el próximo trimestre y que promete ser igual de interesante que la de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas.